Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy su abogado magíster Teddy Yañez Collado y en esta oportunidad vamos a hablar de las medidas cautelares en el derecho procesal penal. Pero antes de hablar de este tema, si les gusta mi contenido y mi canal, Espacio Agrado CL, no olviden suscribirse, dar like y compartir, porque esa es la única manera en que tengan información y conocimiento respecto al derecho. Ahora sí, amigos y amigas, sin nada más que decir, comenzamos inmediatamente con el video. Cuando hablamos de las medidas cautelares, son aquellas medidas restrictivas o privativas de la libertad personal o de la disposición patrimonial del imputado, que lo decreta el tribunal con competencia penal a solicitud de la parte interesada y siempre que concurran fundamentos que justifiquen su aplicación. Entonces, en el proceso penal, las medidas cautelares, por ejemplo, las personales, aseguran el éxito de la investigación, de la comparecencia del imputado a los actos del procedimiento, de la seguridad del ofendido y de la sociedad. Entonces, al alero de este concepto, hay que clasificar las medidas cautelares en medidas cautelares personales y las medidas cautelares reales. Las medidas cautelares personales, su objetivo es asegurar el resultado de la pretensión penal, es decir, evitar el peligro de infructuosidad respecto de la finalidad del proceso penal, que es la seguridad de la sociedad o de la víctima, del éxito de la investigación, de la comparecencia del imputado a los actos del proceso, del castigo del imputado y el cumplimiento de la ley penal, entre otros puntos. Así los derechos que se limitan o privan al imputado serían: número uno, limitar o privar de libertad al imputado, ya sea total o parcialmente, cuando la libertad del imputado sea un riesgo para la seguridad de la sociedad o del ofendido. Número dos, que la libertad del imputado trabe o frustre la investigación. Número tres, que se asegure la comparecencia del imputado ante el tribunal. Dichas medidas cautelares personales se encuentran en los artículos 139 y siguientes del Código Procesal Penal. En cuanto a las medidas cautelares personales, son las mismas del Código Civil y del Código Procedimiento Civil. Y lo que se pretende asegurar son las consecuencias civiles del delito bajo la afectación patrimonial del imputado. Entonces, en cuanto a las medidas cautelares personales, se subclasifican en prisión preventiva, número uno. Número dos, las que son de menor intensidad conforme al artículo 155 del Código Procesal Penal, y las especiales, que están generalmente incorporadas en otros cuerpos legales, como la Ley 18.290 de Tránsito. Ahora vamos a entrar a analizar lo que es la prisión preventiva. Bajo mi criterio, la prisión preventiva es una privación de libertad ambulatoria de tipo absoluta, que deberá cumplirse en un centro penitenciario con las condiciones de restricción de las comunicaciones y de la intimidad en general propia de dichos centros. Dicha prisión preventiva o prisión provisional resulta ser la medida cautelar personal de mayor intensidad respecto de la privación de derechos del imputado durante el avance de la investigación y del proceso penal. Por lo anterior, los requisitos para concederla son más exigentes de todas las medidas cautelares personales, obviamente. Y resulta obvio a esta altura indicar que solo un juez o tribunal con competencia penal puede decretar esta medida cautelar. Ahora, en cuanto a los requisitos para decretar la prisión preventiva, estos requisitos son importantes, pues resultan ser los mismos que se exigen para decretar el resto de las medidas cautelares personales. Entonces, ¿cuándo se debe decretar prisión preventiva y cuándo una cautelar de menor intensidad? La respuesta está en el artículo 139, inciso segundo del Código Procesal Penal. Esto es, cuando el resto de las medidas cautelares personales sean insuficientes para cumplir con los objetivos del proceso penal. Los operadores del sistema penal tienden a considerar y mencionar como requisitos las tres condiciones de las letras del artículo 140 del Código Procesal Penal, pero en realidad son a lo menos seis los requisitos que deben tener a la vista el tribunal para decretar dicha prisión preventiva. Dichas condiciones son de sine qua non, en la cual la vamos a encontrar en los artículos 139 y 140 del Código Procesal Penal, y que a continuación vamos a detallar estos requisitos. Ahora vamos a hablar de los requisitos del artículo 139 del Código Procesal Penal. Número uno, tiene que estar formalizada la investigación. Número dos,
que sea solicitado por algún interviniente habilitado para ello. En este sentido, los habilitados para efectuarlo son el Ministerio Público y el querellante. No lo puede hacer ni el juez, ni el tribunal, ni menos decretarla de oficio. Número 3. No se puede decretar prisión preventiva si existe alguna medida cautelar de menor intensidad que cumpla los objetivos del procedimiento, porque la prisión preventiva es de última ratio. Lo anterior significa que el resto de las medidas cautelares de menor intensidad sirven para el objetivo específico del procedimiento. Ahora, respecto a los requisitos del artículo 140, letras A, B y C del Código Procesal Penal, vamos a entrar a analizarlas cada uno. Para pedir la prisión preventiva tienen que existir antecedentes que justifiquen la existencia de un hecho punible. Son antecedentes que hagan verosímil la existencia de un delito. Pongamos, por ejemplo, un homicidio, en la cual el fiscal en este caso debe acreditar la existencia primeramente de una persona muerta y en situación sospechosa. También deben existir antecedentes que hagan presumir fundadamente una participación culpable del imputado en el delito, o sea, una presunción fundada. Por ejemplo, encontramos ropa ensangrentada u objetos del delito en la casa del imputado. Ahora vamos a ver los presupuestos subjetivos, porque los que mencionamos anteriormente son los considerados presupuestos objetivos y se denominan subjetivos porque están vinculados con la persona del imputado, a la víctima o a la sociedad. Están, como se dijo, en directa relación con el comportamiento del imputado, con el comportamiento anterior o al momento de cometer el delito. En este sentido, deben existir antecedentes calificados. Menos que una presunción debe ser datos que permitan considerar al tribunal que la prisión preventiva es indispensable para los tres casos o que la libertad del imputado sea obstáculo para. Y vamos a ver a continuación cada uno de estos puntos. Número 1. El éxito de la diligencia precisa de la investigación y la forma en que la afecta. En el Código Procesal Penal desconfían del criterio de los jueces y por ello le dice cuándo deben entender que la libertad del imputado es un peligro para el éxito de la diligencia a realizar. Así se estima que hay riesgo de frustrarse las diligencias determinadas cuando el imputado pueda ocultar, destruir evidencia, coaccionar a los testigos o a los peritos o falsificar información, entre otros aspectos. Número 2. Que la libertad del imputado sea peligrosa para la seguridad de la sociedad o para el ofendido. El peligro en la demora al condenar al imputado puede significar en este caso que siga delinquiendo y en este caso se entenderá que es un peligro de la sociedad y vamos a distinguir. Letra A. Por la gravedad de la pena asignada al delito cometido. Delitos con pena de presidio mayor, como crímenes, que son penas de crimen de 5 años y un día en adelante, siendo esta el secuestro, la violación, el robo con intimidación o con violencia, el homicidio, el narcotráfico en grandes cantidades, entre otros delitos. Letra B. Circunstancias en la comisión del delito. Si fue cometido por una persona o más, o sea que hay una pluralidad de malhechores, o si fue cometido por quien gozaba de algún beneficio penitenciario, por ejemplo, de una libertad condicional o de salida alternativa, el riesgo está dado por la conducta refractaria del imputado respecto al ordenamiento jurídico penal. Obviamente. C. Riesgo de atentados en contra de la víctima. Antecedentes fundados que el imputado cause daños a la víctima, sus familiares o su propiedad. En los casos de agresiones en la violencia doméstica resulte evidente, obvio, o de las rencillas del imputado con la víctima. Letra D. Riesgo de atentados en contra de la seguridad de la sociedad. En este caso se vincula la reiteración y la gravedad de los delitos cometidos. Letra E. El riesgo de fuga. También se puede decretar la prisión preventiva por riesgo de incomparecencia. En esta hipótesis se puede presumir que el imputado no va a concurrir al tribunal por situaciones especiales. Se consideran aquellas órdenes de detención que provengan de tribunales de competencia en lo penal y en lo cual el sujeto tenga calidad de imputado. Vamos a ver algunos ejemplos de prisión preventiva por riesgo de incomparecencia. Muchas veces existe el riesgo de incomparecencia cuando el imputado es extranjero y no tiene arraigo en el país. También por el poder económico del imputado o por incomparecencia reiterada a los actos del procedimiento. Por último, solo en esta hipótesis del riesgo de la incomparecencia,
la prisión preventiva puede ser sustituida por una garantía o caución conforme al artículo 146, inciso primero del Código Procesal Penal. Por ejemplo, una hipoteca, una fianza, una prenda, que esto ocurre generalmente en los delitos económicos y delitos que no tienen aparejada una pena privativa de libertad como las injurias o calumnias. Ahora, respecto a las características de los requisitos, todos los requisitos, salvo la letra C del artículo 140 del Código Procesal Penal, son copulativos porque son sine qua non. Si se produce cualquiera de ellas, se puede decretar la prisión preventiva. Ahora vamos a ver de la resolución que resuelve o decreta la prisión preventiva. La prisión preventiva es resuelta por un auto. Esto implica que es una resolución esencialmente revocable, cambiando algunos de los requisitos que se tuvo en vista para decretarla, en la cual se puede alzar o modificar la cautelar personal de prisión preventiva por una menos gravosa. Incluso veremos cómo procede de oficio la revisión de la prisión preventiva, lo cual es excepcional tratándose del principio acusatorio. En cuanto a la prohibición para decretar la prisión preventiva, existen algunos casos en que no se pueden decretar la cautelar de prisión preventiva y ellas son: 1. En el caso que el delito tenga una pena pecuniaria o de privación de derechos. 2. En los delitos de acción penal privada. 3. Los casos en que el imputado esté cumpliendo una prisión preventiva en un diverso proceso. En este caso, el fiscal puede pedir prisión preventiva, pero sin solución de continuidad. Esto significa que se cumpla con la prisión preventiva una vez que se alce la anterior prisión preventiva dictada en el otro proceso. Respecto a la tramitación de la prisión preventiva, se puede solicitar en cualquier momento del procedimiento y en todas las audiencias que se den después de la formalización. Cuando se formaliza, hay dos peticiones que generalmente los intervinientes realizan en cuanto a pedir el plazo de investigación y de discutir las medidas cautelares. En la audiencia preparatoria de juicio oral y en las audiencias de juicio oral también pueden ser discutidas en una audiencia pedida para el efecto. Respecto a la resolución que se pronuncia sobre una prisión preventiva, debe ser fundada de acuerdo al artículo 36 del Código Procesal Penal, explicando los requisitos en que se apoya la petición. En caso de concederse la prisión preventiva, con mayor razón debe fundarse dicha resolución. En cuanto a la modificación o revocación sobre la resolución de la prisión preventiva, esto es de manera excepcional. Y a pesar que nuestro sistema de procedimiento penal rige el principio acusatorio, los tribunales con competencia penal pueden actuar de oficio, fijando audiencias y revisando las prisiones preventivas conforme al artículo 144, inciso primero del Código Procesal Penal. En este sentido, el tribunal en dos casos actuará de oficio. 1. Por temporalidad, si han pasado más de 6 meses desde que se decretó dicha prisión preventiva, o de la última discusión para modificarla o revocarla. El juez de garantía o el tribunal horario penal está obligado a llamar a audiencia para discutirla. Y número 2, por proporcionalidad, artículo 152, inciso segundo del Código Procesal Penal. Es cada vez que el imputado esté en prisión preventiva durante la mitad del tiempo que podría corresponder en la aplicación de la pena. Para el caso de la condena, el tribunal debe llamar de oficio a una audiencia de revisión de cautelares. En cuanto a los recursos vinculados a la prisión preventiva, artículo 149 del Código Procesal Penal, hay dos estatutos para la apelación de la prisión preventiva. Número 1, el general de la apelación del artículo 352 del mismo cuerpo legal, desde la notificación de la resolución, que son de 5 días y por escrito. Y número 2, el estatuto especial del artículo 149 del Código Procesal Penal, tratándose de la prisión preventiva respecto de ciertos delitos, como secuestro, sustracción de menores, violación de menor de 14 años, abuso sexual con introducción de objeto, parricidio, ley 20.000 con pena de crimen, castración, mutilaciones y lesiones contra carabineros y policía de investigación y gendarmería de Chile en el ejercicio de sus funciones. La apelación, en caso de concederse o negarse, deberá interponerse en la misma audiencia y de manera verbal. Y terminada la audiencia, precluye el derecho para apelar. Entonces, en este sentido, vamos a hablar del efecto de la interposición del recurso de apelación en el estatuto del artículo 149 del Código Procesal Penal. Si el querellante
o el Ministerio Público pide la prisión preventiva y no se concede, y por ejemplo, se concede arresto domiciliario, se interpone inmediatamente el recurso de apelación. Ahora bien, si el imputado llega privado de libertad a la audiencia de formalización o de control de detención, no podrá ser liberado hasta que la resolución quede ejecutoriada por la Corte. En este sentido puede ser detenido en flagrancia. Esto significa que aunque se rechace la prisión preventiva por el hecho de apelar de este rechazo, seguirá detenido el imputado hasta que la Corte de Apelaciones respectiva confirme el rechazo de la prisión preventiva. En caso de que el imputado llegue a la audiencia donde se discute la prisión preventiva en libertad y si no se decreta, el imputado seguirá en libertad en caso de no darle al juez de garantía y a pesar de que se apele. Obvio. Por esta razón, en delitos graves, el Ministerio Público generalmente opera solicitando órdenes de detención en contra del imputado y con la modificación al artículo 127 del mismo cuerpo legal, en la cual se han ampliado las posibilidades de pedir dichas detenciones. En estos casos, la Corte de Apelaciones, para conocer de estos recursos, van a tener un turno para los días inhábiles en caso de existir apelaciones de prisiones preventivas. En los casos que el imputado salga de libertad, de todas formas se puede pedir orden de no innovar e incluso la Corte de Oficio puede decretarlas. Respecto a la suspensión de la prisión preventiva como medida cautelar, en casos especiales se puede suspender la prisión preventiva como cautelar, generalmente por la muerte de un familiar, por ejemplo. En cuanto al cumplimiento de la prisión preventiva, el imputado debe ser tratado como inocente. Deben haber recintos de gendarmería, donde solamente estén los imputados inocentes aún, separados de los condenados. Por ejemplo, en Santiago 1 y en San Miguel existen estos sectores. En todo caso, se puede decretar prohibición de comunicaciones hasta por 10 días, artículo 151 del Código Procesal Penal. La prisión preventiva se termina con una sentencia absolutoria, con un sobreseimiento definitivo o con una resolución que decrete su fin. Ahora vamos a ver otras medidas cautelares personales de menor intensidad, conforme al artículo 155 del Código Procesal Penal. Son las llamadas medidas cautelares personales de menor intensidad. Los requisitos son los mismos, al igual que los objetivos. El artículo 155 del Código Procesal Penal señala la enumeración y aplicación de otras medidas cautelares personales. Para garantizar el éxito de las diligencias de la investigación o la seguridad de la sociedad, proteger al ofendido o asegurar la comparecencia del imputado a las actuaciones del procedimiento o ejecución de la sentencia. Después de formalizar la investigación, el tribunal, a petición del fiscal, del querellante o de la víctima, podrá imponer al imputado una o más de las siguientes medidas. Número 1. La privación de la libertad total o parcial. En su casa o en lo que el propio imputado señalare, si aquella se encontrare fuera de la ciudad acento del tribunal. En este caso hablamos de una privación completa o parcial de libertad, pero en un lugar para el efecto. Se da para pena por delitos de alta gravedad, pero respecto de imputados que no tengan antecedentes previos, especialmente en delitos económicos. Número 2. La sujeción a la vigilancia de una persona o institución determinada, las que informarán periódicamente al juez. Es una cautelar muy propia en el caso de aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Número 3. La obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designare. Más común de la delincuencia habitual. Lo que se busca es una vinculación del imputado con el proceso, en la cual el imputado debe firmar en la fiscalía o en la comisaría más cercana del domicilio. Número 4. La prohibición de salir del país, de la localidad en la cual residiere o del ámbito territorial. Y aquí estamos hablando del arraigo, en la cual puede ser de arraigo nacional como arraigo regional. Número 5. La prohibición de asistir a determinadas reuniones, recintos o espectáculos públicos o de visitar determinados lugares, aplicados en la ley de violencia en los estadios. Número 6. La prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no afectara el derecho a la defensa. Número 7. La prohibición de aproximarse al ofendido o su familia. Esto es común en los delitos de violencia intrafamiliar. Número 8. Prohibición de poseer armas de fuego, cartuchos o municiones. Y por último, las salidas del hogar.
correspondiente a los delitos de ley de violencia intrafamiliar. El tribunal podrá imponer una o más de estas medidas según resultare adecuado al caso y ordenará las actuaciones y comunicaciones necesarias para garantizar su cumplimiento. La procedencia, duración, impugnación y ejecución de estas medidas cautelares se regirán por las disposiciones aplicables a la prisión preventiva, en cuanto no se opusieran a lo previsto en este párrafo. Así lo señala claramente la ley. Artículo 156 también habla de la suspensión temporal de otras medidas cautelares personales, en la cual el tribunal podrá dejar temporalmente sin efecto las medidas contempladas en este párrafo, a petición del interesado por ellas, oyendo el fiscal y previa citación de los demás intervinientes que hubieran participado en la audiencia en que se decretaron, cuando estimare que ello no ponga en peligro los objetivos que tuvieron en vista al imponerlas. Para estos efectos, el juez podrá admitir las cauciones previstas en el artículo 146 del Código Procesal Penal. Ahora, respecto a la cautelar personal especial del Código Procesal Penal, esta está contemplada en el artículo 156 bis del Código Procesal Penal, que agrega una cautelar personal especial, como una limitante de derechos, que está agregada en el año 2012, respecto al otorgamiento de las licencias médicas fraudulentas. En este sentido, a los médicos se les puede establecer la cautelar de prohibir la emisión de licencias médicas. En cuanto a las cautelares especiales, cabe ser presente que en materia de cautelares personales no se pueden aplicar ni decretar por analogía, ni menos procederán aquellas que sean de creación de las partes, como si es posible respecto de las cautelares reales. Artículo 298 del Código de Procedimiento Civil. Es decir, rige en plenitud el principio de legalidad en su creación. Por ello han debido modificarse diversos textos legales para que ésta sea posible. Por ejemplo, la suspensión de la licencia de conducir en caso de delitos culposos. Y así se han creado las llamadas cautelares personales especiales, que a continuación voy a señalar algunas. Número 1, de la ley 18.290 de tránsito, en la cual han sufrido varias modificaciones y permite ahora al juez decretar la cautelar de suspensión de la licencia de conducir. Antes, a los conductores ebrios no se les podía suspender la licencia por el juez de garantía. El Ministerio Público tampoco podía retener la licencia porque podían incurrir en delito. Los fiscales retenían la licencia hasta que el juez de garantía les ordenara devolverla. Y número 2, la otra modificación, en caso de accidente de tránsito con consecuencias de delitos, sean dolosas o culposas, permite la suspensión mientras dure la observación, tratándose de la suspensión condicional del procedimiento, aunque en este caso no estamos frente a una cautelar personal, sino más bien frente a una condición de salida alternativa mencionada. Respecto a las medidas cautelares reales, el Código Procesal Penal es parco o excesivo en cuanto a la regulación de estas medidas cautelares, y se refieren a ellas en solo 2 artículos y en un título diferente de las cautelares personales. Ello tendrá importancia, pues nos rigen los presupuestos exigidos para las medidas cautelares reales. El estatuto de las cautelares reales en el sistema penal lo podríamos resumir de la siguiente manera. Número 1, asegurar el resultado civil de la ocurrencia de los hechos que revisten delito. A veces ni siquiera se discute en un proceso penal la responsabilidad civil, como por ejemplo en los procedimientos especiales. Número 2, pueden ser pedidas solo en contra del imputado y no a terceros civilmente responsables. Número 3, como no se rigen por el estatuto de las medidas cautelares personales, pueden pedirla incluso antes de la formalización. Número 4, se pueden decretar el tipo de las mismas medidas del artículo 290 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Y por último, la resolución que rechace, modifique o decrete una cautelar real, que en este sentido es apelable. Ya, amigos, espero que les haya gustado este análisis de las medidas cautelares. Si es así, suscríbanse, denle like y compartan, porque esa es la única manera en que tengan información y conocimiento respecto al derecho en Espacio del Grado CL. Sin nada más que decir, que les vaya bien, bendiciones, hasta luego.